usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita madrugada tenga usted, audiencia que nos escucha en esta mañana. Somos el ministerio Las Trompetas de Plata. Este día es el día 6 de octubre del 2014. Nunca ha sido 6 de octubre del 2014 y nunca más será 6 de octubre del 2014. Mi nombre es Verónica Villarreal y estoy muy gozosa y agradecida con el Señor de estar esta mañana con ustedes. Dice la palabra que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y yo no sé cómo usted se sienta esta mañana, pero esta mañana yo me siento estrenando, me siento como nueva, porque estoy estrenando la misericordia del Señor. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y para aumentar esta alegría y este gozo que tengo como compañera esta mañana a una hermana en Cristo, que yo voy a darle una presentación, hermana, así como que de mi corazón. Amén. La hermana Norita, yo tengo un buen tiempo conociéndola ya, un poquito como 5 años más o menos. Amén. Tenemos de conocernos. Sí. Pero déjeme decirle quién es la hermana Norita. La hermana Norita en nuestra iglesia es la directora de la escuela dominical. La hermana Norita es la directora del instituto bíblico de la iglesia y es una mujer bien especial para mí. Ha sido mi maestra por varias clases, varios trimestres, una mujer del Señor que conoce la palabra, una mujer con bastante trayectoria, predicadora. Bueno, ¿qué podemos decir de la hermana Nora? Tantas cosas, pero como toda persona, toda mujer exitosa de Dios, hay algo. Amén. Hay algo. Así que yo le voy a dejar el tiempo a la hermana para que se presente esta mañana y usted de su corazón diga, ¿quién es usted? Amén. Doy gracias a Dios en esta mañana porque, bueno, Dios ha sido bueno, maravilloso. Como dijo mi hermana, ¿verdad? Todo lo que dijo de mí, pero el que vamos a exaltar es al Señor Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Que por su gracia trabajamos en lo que es la obra del Señor. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar ahí y trabajar en lo que es el ministerio de la enseñanza y con los niños. Es un honor, ¿verdad? Trabajar en la iglesia Faro de Luz con nuestros pastores y los hermanos a los cuales estamos frente ahí en el ministerio que trabajamos. Pero vengo de Guatemala, soy guatemalteca. Y pues a Dios le plació que en este tiempo estuviera en esta nación para poder hacer los planes y los propósitos que Dios tiene y para llegar en esta mañana a tu hogar. Amén. Amén, amén, amén. Pues de varias personas que han venido a nuestro corazón para invitarlas a este programa y que puedan compartir la palabra. Una de ellas es la hermana Norita. Su testimonio, lo que el Señor ha hecho en su vida, en verdad ha tocado mi corazón y me ha llenado de fe. Así que esta mañana ella va a estar compartiendo su testimonio con nosotros, qué es lo que el Señor ha hecho a cada paso de su vida. Así que, hermana, vamos a empezar a contar su historia. Amén. Cada semana contamos la historia de alguien y esta semana, bueno, vamos a contar una historia bíblica también en la segunda hora, pero vamos a contar la historia de la hermana Norita hoy. Hermana Norita, ¿dónde nació usted? ¿Y cuándo nació? No tiene que decir año, porque las mujeres no siempre decimos año, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuándo nació, hermana? ¿Dónde nació? El 24 de agosto, que es la fecha de mi cumpleaños, nací en Chiquimulía, Santa Rosa, en Guatemala, ¿verdad? Santa Rosa del departamento de Guatemala. Ahí nací, mi familia, ¿verdad? Una familia temerosa de Dios. Crecí ahí, soy la número 5 de 6 hijas de mi mamá, o sea, tengo 5 hermanas y yo soy la número 5, la de la fe. Pero Dios, ¿verdad? En su amor y misericordia nos alcanzó, conocí al Señor a los 8 años y bueno, tuve el ejemplo de mis padres, ¿verdad? De seguir al Señor y el testimonio, la palabra que mi mamá nos enseñaba, asistir a escuela dominical. En ese tiempo, pues, mis abuelos eran terratenientes, tenían tierras y le dieron a mi mamá una tierra donde mi papá construyó su casa, pero era, podemos decir, campo, country, ¿verdad? Donde crecimos, había un río y era algo tan bonito vivir, ¿verdad?
con muchos árboles, y la hora de ir a la iglesia era una alegría, juntarnos con los niños en el patio de la casa, que era grande, a jugar en las noches, cuando había una luna hermosa. O sea que la niñez fue una niñez bonita, ¿verdad? En lo que es en el campo, y compartir con mis hermanas y sobre todo reconocer quién era Dios. Por ratos jugábamos de grandes campañas y de tocar y de sanidad divina, como todo niño lo hace, ¿no? Que conoce al Señor, pero fue una niñez, ¿verdad?, con mis padres muy bonita. Aleluya. Amén. Y como usted nos platica, hermana, nos dice que usted nació en un hogar donde había temor de Dios, pero platíquenos, ¿cómo entró el Evangelio a su casa? ¿Cómo entró a su familia? ¿De qué manera el Señor vino a traer herencia? Amén. Bueno, en el tiempo que, bueno, mis abuelos, ¿verdad?, fueron los que se convirtieron al Señor, los misioneros que llegaron a país de Guatemala, unos americanos, los hermanos Franklin, con ellos mi abuelo, ¿verdad?, conoció al Señor. Un día que el misionero estaba predicando, mi abuelo dice que se acerca con su caballo cerca y dijo, vamos a ir a oír qué dicen estos come gallinas. En ese tiempo no aceptaban el Evangelio, ¿verdad?, y era algo difícil predicar, pero mi abuelo nos dice que allá a lo lejos, con un supuro él, ¿verdad?, en la mano, y sobre el caballo escuchaba la palabra y el mensaje de salvación, y el mensaje cuando el predicador decía que Jesús murió en la cruz del Calvario, que su sangre nos limpiaba de todo pecado y nos hacía libres, y esas palabras impactaron la vida de mi abuelo. Y mi abuelo va a la casa, y en la noche, él no acepta en ese momento a Jesucristo, pero en la noche, cuando él estaba durmiendo, sueña que la crucifixión del Señor Jesucristo, cómo al Señor estaban clavándolo, y en ese momento, como antes se usaban los pabellones, ¿verdad?, los que cubrían para dormir fuera de los mosquitos, ¿no?, de los zancudos, y entonces él sueña que la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, caía, y cuando él despierta ese sueño sudando, dice él, porque había tenido en ese sueño, el Señor estaba tratando con la vida de él, ve arriba y ve que en el pabellón caían gotas de sangre. Wow. Y estaba la sangre goteando, y él dice, yo no sé, a lo mejor una rata pasó por ahí y fue, ¿verdad?, golpeada, estaba alguien, no sé qué usó el Señor, lo que sí que la sangre que caía en el pabellón tuvo impacto en mi vida, y en ese momento comencé a llorar, y ahí, dice, le entregué la vida al Señor, y ahí empezó la herencia, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio. Entró, entonces él aceptó al Señor, buscó al misionero y lo instruyeron, y le dijo a mi abuela, he cambiado mi vida, he entregado mi vida a Jesús. Entonces mi abuela le dice, no, hasta que yo vea que de veras hay un cambio en ti, yo voy a entregarme a Jesucristo. Y pasó un mes y medio, luego mi abuela dice que tomó todos los ídolos, ¿verdad?, sacaron los ídolos de la casa y se entregó a Jesucristo también. Y de ahí empezó el hogar cristiano. Luego mis tíos, mi madre, ¿verdad?, que ya se entregaron al Señor. Mi madre era una niña, ¿verdad?, y conoció a Jesús, y ahí es la raíz, ¿verdad?, del Evangelio que llegó a la casa. Ahora muchos tíos han sido pastores y familia que está en el ministerio, ¿verdad?, la familia Duches. Yo creo que la mayoría sirven al Señor. Amén. Entonces ese es el... Amén. Amén. Yo sé que la hermana Norita no va a usar nombres ni va a decir, pero hay muchos cantantes y predicadores conocidos en Guatemala que vienen de esa misma herencia. Y la razón por la que mencionamos esto es porque yo sé que mucha de la audiencia que nos está viendo, hermanas, hermanos, que han aceptado al Señor y que tal vez sus hijos se han alejado y se han sentido desanimados. Y mire que el Señor, los que son de Él, nadie se los arrebata. Amén. ¿Verdad, hermana Norita? Así es, y vamos a seguir con la historia de la hermana Nora, que es muy interesante. Como dice usted, creció en el Evangelio, fue una niñez muy bonita, iba a la escuela dominical. Pero ¿qué pasó, hermana Nora? ¿Qué pasó después de eso? Cuando usted llegó a su adolescencia, cuando se hizo una jovencita, ¿qué pasa? Bueno, salimos nosotros ya, mis hermanas crecieron, había que darles estudio, ¿verdad? Porque pues ahí solo vivía, donde vivíamos a la primaria nada más, al sexto grado, ya no seguía el básico, entonces tuvimos que salir a la ciudad a poder estudiar, y ya mis hermanas comenzaron a estudiar, ya entraban a trabajar, y nosotros también en escuela. Y hubo un tiempo ya en la adolescencia, cuando yo tenía 15 años, que mi mamá pues vino a esta nación. Entonces nosotros nos quedamos con mi hermana mayor y estudiábamos. Yo tuve una beca para estudiar en la capital,
Yo me fui a la capital a estudiar y vivía en la casa de mi tío. Bajaba el fin de semana a la casa con mi hermana, pero ahí en esa trayectoria que uno se aleja un poco de Dios, uno puede decir que en la escuela, ¿verdad?, que está muy ocupado, o ponemos infinidad de cosas frente a lo que es Dios. Entonces la vida espiritual de uno va menguando. Yo ya había sido bautizada, ¿verdad?, en aguas y conocedora del Señor, temerosa de Dios. No puedo decir que en la capital anduve tal vez en un baile o salí a un lado que no teníamos temor de Dios. Lo único que sucedió en mi vida es el enfriamiento espiritual, de no estar cerca de oír la palabra de Dios, de estar creciendo, de estar llenándonos continuamente. Entonces yo estudiaba todo el día, era en la mañana práctico, en la tarde teoría, y en la noche llegaba a la casa a hacer tareas. Yo de mi tía me acuerdo que me acostaba bien tarde, madrugaba otro día para agarrar el bus y a la escuela. Desde entonces, hermana Nora, desde entonces estudiaba. Desde entonces era un tiempo muy ocupado, y el tiempo que era el tiempo de Dios, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Ese tiempo lo quitamos porque ponemos algo prioridad antes de lo que es Dios. Entonces ya se convierte en un ídolo, lo que es el estudio, el trabajo, algo que ponemos ante Dios. Entonces recuerdo que en ese tiempo me fui alejando de Dios, ¿verdad? No andaba en bailes, como digo, no andaba con amigos, no tenía tiempo ni de salir, pero mi vida espiritual fue menguando. Entonces cuando bajaba el fin de semana conocí, ¿verdad?, al padre de mis hijos, y no puedo decir que fue un amor a primera vista, ¿verdad?, que se enamora uno, pero fue algo que, como dicen los hombres, ¿verdad?, voy a permanecer hasta lograrlo, ¿no? Entonces donde yo salía lo veía, donde yo iba lo miraba, era como mi sombra. Si iba al mercado y salía, ahí estaba este varón. Y pues pasó un día, ¿verdad?, que me fui. O sea, no puedo decir que me puse una pistola, pero me llevó. Tenía 17 años, ya terminando mi carrera, ¿verdad?, saliendo ya de estudiar. Tal vez entré un poco pequeña y me gustaba estudiar. Eso era mi pasión, ¿no? Pero tenía un futuro por delante. De ahí de la escuela nos mandaban a una pequeña empresa aquí en Luisiana, a una universidad donde uno podía estudiar, y le daban una pequeña empresa para poder uno superarse en la vida por la beca que se me había dado. Entonces en un momento se perdió todo. A lo mejor la edad, podemos decir una edad que pasa al joven, que es de ilusiones, una edad que a lo mejor no conociendo tanto mundo, fácilmente uno puede ser movido de sus principios, movido de lo que uno conoce, ¿verdad? Y darle lugar al enemigo, ¿verdad? Y un mundo tal vez de no conocer, ¿verdad? Que a veces la señorita o el joven cristiano que ha permanecido en las cosas de Dios en un momento puede perder todo si no está agarrado de la mano de Dios. Yo me acuerdo que fue algo tan triste, ¿verdad?, que vino a mi vida porque el pecado había tomado mi vida. Entonces yo me voy a vivir con él, y en ese tiempo, en ese transcurso de dolor, ¿verdad?, porque sabía yo que ante Dios no estaba bien. O sea, no fue una vida, podemos decir, 100%, ¿verdad?, buena, ni bonita, al principio, pues, ¿verdad?, sabiendo uno, conociendo la verdad, es triste fallarle al Señor. Amén. Es cierto, es cierto. Y esto es muy común, hermana. A veces uno piensa que el diario vivir es necesario porque tengo que hacerlo, porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, pero abres una puerta. Así es. Y el diablo viene y empieza a destruir. Dice la palabra, amén, que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero dice la palabra también que Jesucristo vino a darnos vida. Amén. Y vida en abundancia. ¿Y qué pasó durante este matrimonio, hermana, esta relación que usted tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? Sí. Yo los conozco. Son hermosos. Usted tiene que conocer a los hijos de la hermana Nora. Usted ve esa sonrisa, pues esa sonrisa la tienen también sus hijos. Le sirven al Señor. Kevin nos hace gozar en la iglesia con ese ministerio que tiene, amén, con los niños, esa gracia. Pero platíquenos de esa parte, hermana Nora. Amén. Pues ya, entonces me fui. Mi mamá sufrió mucho, ¿verdad?, porque ya estaba acá. Mi mamá iba a regresarse, porque pues ella, sus sueños, yo creo que uno mata las ilusiones. Cuando el pecado llega, ofendemos a Dios, uno mismo se daña, y las demás personas y los padres, o sea, todo el mundo es, ¿verdad?, en relación. Mi mamá sufrió mucho, tenía muchas esperanzas
¿no? De que iba a ir a la universidad y, o sea, los padres dan todo por sus hijos. Y ese era un dolor grande en mi corazón, saber que le había fallado a mi mamá, que no iba a continuar y que, bueno, ya venía familia, ¿no? Entonces, nació mi primer niño y Edwin Roberto se llama, el mayor, y luego pues Eric. Yo tuve el primer niño a los 18 años, el segundo a los 19 y el tercero a los 21 años. Wow, hermana. A los 21 años yo era madre de 3 hijos. Imagínense la responsabilidad, sin conocer, sin tener una enseñanza, sin tener un futuro, podemos decir, ¿verdad? Pero cosas que suceden que hoy en día uno puede aconsejar a un joven, ¿verdad? Que termine su escuela o que esté maduro en sus pensamientos, de saber qué es lo que hace y que se afirme el Señor, ¿verdad? Que esté tomado el Señor para tomar una decisión. Porque yo creo que las decisiones que tomamos en la edad de adolescencia o de juventud, esas son las que nos marcan toda la vida. Porque ahí empieza nuestra vida. ¿Cuál es la decisión que estamos tomando de 15, 17, 18 años o de la edad, ¿verdad? Que es de adolescencia, porque a veces la mentalidad o el enemigo viene, ¿verdad? Y también nos hace, ¿verdad? A caer en tantas cosas. Entonces, ahí empieza lo que va a venir al frente, ¿verdad? Entonces, si nuestra vida va a ser una vida, tenemos una victoria en Cristo, pero si supiéramos pensar y tomar la dirección de Dios en ese momento, tal vez nuestra vida, nuestra situación fuera diferente, ¿verdad? No fuera tan dura en lo que viene al frente. Pero pasamos esos años y venimos para acá, ¿verdad? Y luego regresamos a Guatemala con los niños. Aquí nació Eric y Kevin, y luego de Guatemala ya me vengo para acá yo, que vamos a entrar más adelante en eso. Pero fue una vida de sufrimiento, puedo decir, por el lado espiritual. El lado moral también, ¿verdad? Comenzó, el padre de mis hijos había tenido una vida anterior cuando él tuvo muchos problemas, ¿verdad? Situaciones difíciles. Él estuvo casado con una persona que perdió su mente. Entonces él tenía había pasado por muchas cosas psicológicas y pues comenzó el maltrato familiar, ¿verdad? El abuso familiar y ahí golpes, abuso verbal, palabras, lo que tal vez yo nunca había recibido en mi hogar, ¿verdad? Lo que yo nunca había visto y oído. Y también mi carácter comenzó a cambiar, ¿no? Porque dentro de uno a veces yo quería como defenderme, como tal vez salir huyendo, al mismo tiempo saber que ya estaba ahí, que tenía a mis hijos y que tenía que estar ahí. Yo me acuerdo, no estaba casada porque él había tenido esa vida anterior, entonces a él, la familia de ella le pedían que tenía que darle la mitad de sus bienes o, ¿verdad?, hacerse cargo de ella, y como su corazón, él no era del Señor, o sea, no estaba con el Señor. Era un hombre no cristiano, sin temor, sin principios bíblicos. Entonces su vida y sus pensamientos eran diferentes, todo lo contrario a lo que a mí se me había enseñado. Entonces él un poco materialista, podemos decir, ¿verdad? Prefería más lo material, y cuando uno quiere ver más en lo que es el lado espiritual, ¿verdad? Conforme se le ha enseñado. Pero en ese tiempo sufrí, ¿verdad? Lo que era golpes, maltratos, tal vez saber él que como era una persona de hogar, de casa cristiana, tenía que soportar, tenía que aguantar todo ahí. Y yo me acuerdo que un día le dije al Señor, estando en eso, yo oraba al Señor, y entre ese medio de ese dolor, esa amargura, intenté una vez quitarme la vida. Le dije, Señor, y yo oraba y yo no puedo salir, porque es algo como si te ata, ¿no? Lo que es estar, y si yo, ¿qué voy a hacer si yo salgo de aquí? Señor, ¿cómo voy a hacer para vivir? Me va a quitar los niños, lo primero que yo pensaba. Él tiene dinero, él es un hombre. Yo no trabajaba, ¿verdad? No me dejaba agarrar un trabajo, ni podía yo decir voy a salir. Tenía una casa linda, pero como una jaula de oro, pues podemos decir, ¿verdad? Sin derecho a poder decidir, ni salir, ni ir a una iglesia. Y yo me acuerdo que fue una vida triste, donde el Señor, ¿verdad?, me ha sacado. Pero en ese tiempo que pasé eso, yo me acuerdo que una vez le dije al Señor, yo con Dios, no, perdóname, pero yo no puedo soportar. Ya llegué a un punto y ya mi vida, los nervios, mi situación, amargura en mi corazón. Yo me acuerdo que yo agarré un puño de pastillas y dije, yo me voy a morir. Y se acabó
la vida, conociendo al Señor. Yo creo que a lo mejor muchos han pasado por ahí, o tal vez alguien que en esta mañana me está viendo y ha dicho, ya no hay solución, me tengo que quitar la vida. Cuando el diablo tal vez te acerca a hacer algo, y en ese momento yo me acuerdo que me tomé las pastillas y no recuerdo bien, yo me acuerdo que le dije yo a él, le dije, me voy a morir, y él como pudo me sacó, ¿verdad? Y me llevó a una clínica, pero lo que yo puedo ver es que las pastillas no obraron ningún efecto. Era la mano de Dios. Es cierto. Es de la mano de Dios. Es cierto. Entonces, no sé, en realidad, yo digo, cómo la gracia y la misericordia de Dios nos guardó aún en lo más profundo de las tinieblas que uno podía estar, en el dolor más horrible que llegaba al corazón, o en la mente que ya estaba cansada y tupida de la vida. Ahí la mano de Dios estaba guardándonos para un propósito que Él tenía más al frente, ¿verdad? Solo la misericordia y la gracia de Dios con uno, y el perdón de Dios para poderlo alcanzar a uno, ¿verdad? Y entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Que no pasó nada en mi vida, y yo después decía, Señor, ¿qué voy a hacer, verdad? Porque la vida se hacía un poquito más fuerte, pero en medio de todo eso, Dios, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre me dijo, Norita, yo voy a ayudarte. Y mi mamá estaba acá, ¿verdad? Entonces, un día yo, como pude, fui a la casa de un tío y le dije, tío, ayúdeme. Mi madre dice que puede venir a traerme. Y me dijo, mija, y le dije, pero yo no puedo irme, yo tengo que llevar a mis hijos conmigo. Y él me dijo, el mayor, mi hijo mayor, él ya lo tenía ganado, ¿no? Le daba de todo, o sea, lo había ganado. Y los otros dos niños estaban conmigo. Me dijo mi tío, te voy a ayudar. El mayor es del Señor, me dijo, y un día va a llegar contigo, pero tienes que tomar una decisión. Te quedas tú y los tres niños no van a ser cristianos, o no sabes qué pueda pasar con tu vida, si te vas a morir o qué va a hacer. Tienes que tomar una decisión, salir y esperar y confiar en Dios, o quedarte. Y fue algo tan duro para mí. Yo creo que la decisión mayor en mi vida fue esa, de tomar ese paso de salir, porque muchas mujeres sufren maltratos y son golpeadas, son aún en lo que es lo moral, el alma es maltratada con las palabras que hieren. Hay mujeres que dicen, no, aquí me quedo porque no puedo, y ahí a lo mejor son víctimas y llegan hasta morir, incluso hasta morir, ¿verdad? De un golpe, y no tuvieron ese valor. Yo dije, Señor, ayúdame, pero en ese proceso de salir, y ahí puedo decir, yo una vez yo pude escaparme, llegó un hermano evangelista de Puerto Rico, y me dijeron, ven, y era de día, y yo me escapé, y dijo el hermano, pónganse por acá los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y acá los que no. Y yo no estaba, podemos decir que ni bien con el Señor. Mi espíritu siempre oraba, y yo buscaba a Dios, decía, Señor, ayúdame, yo no puedo seguir viviendo como estoy, no, Él no hace nada. Y yo le decía a Dios, yo me quiero casar, porque no me voy a ir, no, Dios, Él es padre de mis hijos, pero yo quiero estar bien contigo, quiero casarme. Y eso era lo más lejos que había cerca de poder decir, ¿verdad?, mi esposo, o vamos a tener un hogar bien. Y yo me acuerdo que en esa noche, en ese día, dijo el hermano, pónganse aquí los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, menos en la condición que yo estaba, pero en mi alma había un gemir y una oración, y Dios ya había tomado eso. O sea, que el Señor ya estaba conmigo, ¿verdad?, como preparándome para sacarme de donde yo estaba. Y yo me tomo de la mano, yo me fui y me tomé de los que ya eran bautizados con el Espíritu Santo, y el hermano dice, empiecen a hablar en lenguas, la presencia de Dios está acá. Y yo me acuerdo que sentí como un rayo, como eléctrico, que cruzó en mi vida de una mano a la otra. Y cuando todos empiezan encendidos en el Espíritu Santo, Dios ya tenía preparado ese momento. Yo pienso que si no hubiera sido por el Espíritu Santo, yo no hubiera podido salir. ¿Cierto? Tal vez me hubiera muerto ya, o no sé dónde estuviera mi vida, ¿verdad? A lo mejor no existiera más, no sé qué fuera de mis hijos, pero le doy gloria a Dios porque el Señor, ¿verdad?, alcanzó, extendió su mano de poder, ¿verdad? Ahí donde estaba yo, me hizo levantar del lodo cenagoso y me puso, ¿verdad?, sobre una roca, sobre una peña que es Cristo Jesús. Y me acuerdo esa experiencia de que comencé yo y sentí esa electricidad en mi cuerpo, y empiezo a llorar y veo el cielo en ese momento, y comienzo a llorar y luego como si nos corrieron, había
había un sol y todo el mundo hablando en lenguas y hablando en lenguas, y en ese momento el Señor me llenó con su Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas. Había sido bautizada en aguas, pero no había tenido el bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia. Y de ahí yo, cuando salgo de ahí, sentí como si caminaba en las nubes. Ya era otra persona, ya era otra persona, como caminaba en las nubes, y comencé yo a preparar mis cosas, y fue algo que solamente el Señor, en ese proceso de preparar mis cosas y saber yo que los papeles de mi hijo mayor yo no los tenía conmigo, ¿verdad? Que él los tenía, y él me dijo, si te vas, yo te quito a los niños, no los vas a tener, aquí no te puedes ir. Yo le dije, yo me voy a separar, voy a buscar dónde vivir, no vas a tener a tus hijos, no te puedes ir de acá, yo te los quito, yo tengo dinero, tú no tienes nada, no has trabajado, no has hecho eso, o sea que había una amenaza. Yo le dije, Señor, yo mi vida te la entrego, Dios, desde ahora tú vas a hacer lo que tú quieras. Yo me acuerdo que esa experiencia, yo salgo de la casa y camino, ¿verdad?, hacia mi casa. Le dije, Señor, ahora voy a hacer lo que tú quieras. Y empiezo yo a arreglar maletas, y en ese proceso venían, ¿verdad?, sueños de como barcos que se iban, cosas que pasaban en mi mente. Pero una tarde, estando en la casa orando, veo un ángel a la media... había una puerta que cerraba en 2 hojas, y estaba abierta una hoja, y un ángel, ¿verdad?, se para al frente así, y veo el resplandor y veo su blancura. Yo dije, Señor, yo sé que estás conmigo, y empiezo yo a llorar, y digo, Dios, ayúdame, ¿verdad? Toma mi vida, necesito salir. Era algún clamor que solamente la mano de Dios podía estar conmigo en ese proceso de mi vida. Amén. Wow. Y yo sé que muchas de las mujeres que están allá viéndonos tal vez por internet o por televisión se identifican con este testimonio, porque es algo tan común. Yo sé que a lo mejor tú sientes que tu caso es único, pero es algo tan común. Muchas mujeres han sido amenazadas de la misma manera. El machismo ha sido algo que ha marcado nuestros países tremendamente. Y un hombre machista a veces dice, no trabajas, te quedas en la casa, pero el momento que la mujer quiere superar o quiere salir adelante, es la misma situación. Tú no has trabajado, no has hecho nada, todo esto que está aquí es mío, y tú no te puedes ir. ¿Y sabe que las mujeres nos creemos de eso? Sí, así creemos que no valemos, se nos quita el valor, se nos quita, como dice usted, yo no tenía la manera de opinar ni de decir lo que se podía hacer. Y el matrimonio es de 2. Amén, así es. Es 2 opiniones, es una ayuda idónea, es la cabeza, la ayuda idónea. Ahorita no queremos, quiero aclarar eso, hermana. Quiero aclararlo porque no queremos que la audiencia que nos está viendo piense que queremos decir que todas las mujeres dejen a sus maridos. No. El Señor puede hacer un milagro. Amén, así es. Y la situación que la hermana pasó es una situación especial que muchas mujeres lo han pasado, y Dios se mueve de diferentes maneras. Amén. Pero hermana Norita, síganos platicando. ¿Qué pasó después cuando usted logró salirse? Entonces allá mi madre, ¿verdad?, venimos para acá con mis 2 muchachos, llegamos acá. Y fue algo, bueno, mi hijo Eric me decía, cuando él veía, ¿verdad?, cuando él me trataba mal, decía, mamá, vámonos ya. Vámonos, me decía cuando él estaba chiquito. Pero cuando llegamos a esta nación fue otro mundo, ¿no? Algo difícil para nosotros, empezar de nuevo, no poder decir, en esto puedo trabajar, tener una preparación, tener un estudio, pero en este país no tener el idioma, ¿verdad? No tener el idioma, a dónde ir para hablar para un trabajo sobre lo que uno sabe hacer. Entonces llegamos acá, y a mi mamá me conectó en un trabajo, ¿verdad?, para poder limpiar una casa, cuidar unos niños, y era algo difícil, pero algo que tenía en mi mente era yo, Señor, yo he llegado a esta nación y he llegado acá para servirte. Eso era lo único que le decía al Señor. Señor, tú me sacaste porque tenías un propósito para mí y para mis hijos, pero fue en el proceso de llegar acá, en el trabajo, los muchachos, y luego tener el dolor de que mi hijo mayor se quedaba. Eso fue algo, yo creo que muchas madres han pasado por eso, que han dejado sus hijos allá
Guatemala, Centroamérica, otros países, y yo sé que también se identifican esta mañana conmigo, que es algo que a veces la gente no comprende, no entiende, tal vez en cómo dejar a sus hijos, pero era una de decir salgo y vivimos todos o me quedo y nos morimos todos, era una decisión de vida o muerte. De vida o muerte. Entonces mi hijo se quedaba, pero en mí había un dolor, ¿verdad? Lloraba constantemente, no podía yo estar cerca de mis otros muchachos porque sentía dolor porque se había quedado. Al mismo tiempo el diablo venía y me culpaba, me hacía sentir culpable, por ti se ha quedado, mejor te hubieras quedado, muchas cosas que venían a mi pensamiento. Y me acuerdo que una vez me dijo, mi pastor me llamó y me dijo, yo sé que estás batallando y por esto, y me dijo, sabes que dale amor a tus hijos que tienes acá, ¿verdad? Abraza a tus hijos, sale con ellos, y porque ellos son los que Dios los tiene cerca. Porque por pensar en tu otro muchacho, estás descuidando de darle el amor a los que están cerca de ti. Muchas veces sucede eso, ¿verdad? Que hay padres que tal vez se han venido a este país y trabajan y todo, y tienen sus hijos acá, pero tienen hijos allá. Y por estar pensando en los hijos allá, ¿verdad? No atienden a los que están acá. Entonces el pastor me dio un consejo sabio y comienzo yo, ¿verdad? A ver a mis hijos, pero el corazón mío estaba siempre dolido y quebrantado, un corazón de madre, ¿no? Y pensar en mi muchacho. Y una vez, he pasado un año ya yo llorando, decía, Señor, yo tengo que regresar, yo no puedo seguir, tengo que regresar. Y un día caminando, manejando, el Señor a través de un canto en la radio me ministró el Espíritu Santo. Era ahí ese momento. Entonces yo paro el carro y empiezo a llorar, y comencé a llorar como una niña, y dije, Señor, ya no voy a llorar más, desde ahora yo te lo entrego, porque a veces tenemos cosas que nos, ¿verdad?, nos atan o no nos dejan continuar en nuestro caminar, porque hay cosas, ¿verdad? O más decir de cosas, hay hijos, ¿verdad?, que nos tienen, tal vez hijos que andan en el mundo, hijos que se han quedado, pero que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Porque nuestra mente y nuestro corazón y todo queda ahí. Pero yo en ese día que oí la alabanza le dije, Dios, te entrego a mi hijo, Padre, ahora te lo entrego, hago una entrega, Señor. Él es tuyo y él es parte de la promesa. Tu palabra dice que yo y mi casa te vamos a servir, Señor, y que seremos salvos y que hay salvación para mi casa. Y en ese momento le entrego yo a mi hijo al Señor ahí, ¿verdad? Le dijo, es tuyo, Señor, yo ya no voy a llorar más y no voy a quedar con esta carga, yo ahora me voy a entregar a mis hijos, Señor, y yo sé que Él va a venir. Y ese canto hablaba de la fe, y ahí como si Dios me inyectó de fe, ya no de pensar que iba a regresar, ¿verdad? Yo sabía que si regresaba podía encontrar muerte, ¿no? Que no había nada atrás. Entonces ahí me acuerdo que se lo di al Señor y ya pensé, ¿no?, en mis hijos, dije, ahora vamos a seguir adelante. Y comencé a estudiar en la escuela de ministerio, me metí, ¿verdad?, estudiar mis años, me los llevaba a los niños desde pequeños conmigo, a donde yo andaba conmigo en las vacaciones, se iban conmigo al trabajo, ¿verdad?, que a seguir limpiando casas para estar con ellos en la tarde cuando llegaba, darles su almuerzo, y que venían de la escuela, darles un tiempo. Pero fue algo, yo pienso, ¿verdad?, que hay muchas mujeres que tal vez han pasado o están pasando por donde yo pasé. Es algo doloroso que tal vez no te entienden en ese momento, pero que Dios tiene todo en control, y aún todavía yo declaro, ¿verdad?, que mi hijo es salvo y que su familia, su esposa, su niña, ¿verdad?, son parte de esa promesa de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que si dejamos hijos, casa, lo que sea por Él, el Señor nos dará mucho más, y aún nuestra familia será salva. Él honra a los que le honran, dice la palabra. Eso es lo que la palabra dice. Y yo sé que hay muchas mujeres que se identifican, y como dice la hermana Norita, a veces no se entiende a la mujer cuando está pasando por esta situación, hermana. Pero bueno, yo no sé, ¿verdad? Porque como es tan común, que se mira como pasajero. Pero solamente la mujer que está pasando por esta situación sabe lo que es estar sola, sin lugar a dónde ir, a dónde correr, con hijos. Sientes que el mundo se te acaba. Así es. Porque ¿cómo vas a sostener a tus hijos si no estás acostumbrada a trabajar? Llegas a este país, muchos de los que llegamos a este país hacemos trabajos que nunca hicimos en nuestro país. Ni pensamos que fuéramos a hacer en nuestro país. Muchos llegamos, como dice usted, limpiando casas, limpiando oficinas, y viene aquella tristeza y piensa uno que no va a salir adelante, hermana Norita. Pero yo quiero en esta mañana que usted le hable a esas mamás. Que le hable a esas mujeres que están ahí, que se han dedicado a sus hijos, que no saben, que no encuentran la salida, porque mire, la mujer tiene
diferentes responsabilidades cuando está sola. Así es. Tiene que llevar ese dolor de ser abandonada. Tiene que batallar con la escasez. Sí es. Tiene que batallar con la sociedad, porque una mujer es soltera, una madre soltera es rechazada por las demás mujeres, sobre todo por las casadas. Así es. Porque las mujeres casadas piensan que la madre soltera anda buscando un marido. Amén. Y es rechazada por la sociedad, no es entendida. Y yo sé que muchas mujeres están pasando en ese momento. Hermana, ¿hay esperanza en Cristo? Hay esperanza, claro. Hay esperanza. Aún cuando estamos cansados, Jesús dijo, venid a mí, ¿verdad? Todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. En Él tenemos el reposo, en Él tenemos la seguridad de que hay un valor especial en nosotros, ¿verdad? A pesar de lo que hemos pasado en el pasado, dolores, maltratos o tal vez a hacernos sentir que no teníamos un valor, no éramos nadie, ¿verdad? Pero en Cristo venimos a ser una nueva creación, una nueva criatura, lavadas con la sangre de Él. Ahora tenemos un valor especial, ¿verdad? Que el enemigo tal vez nos lo quiso quitar, pero Dios en su amor nos ha dado ese valor. Entonces sí podemos. Yo me acuerdo que llegando acá, ¿verdad? Con mis muchachos, comencé a trabajar y a estar con ellos y a ir a la escuela, los llevaba, saqué el estudio de la escuela bíblica y ahí con ellos, ¿verdad? Y ellos también aprendiendo de la palabra y andando conmigo y sirviendo al Señor. Ellos comenzaron a trabajar en la obra. Algo importante es que una mujer soltera no debe de dejar de ir a la iglesia, porque a veces nos involucramos en el trabajo mucho, nos sumergimos en saber que hay que sacar el hogar y dejamos el lado espiritual. Hay que tomarnos fuertes de la mano del Señor y enseñarle a nuestros hijos valores, principios y sobre todo reconocer que hay un temor, ¿verdad?, a Dios en su vida, en su corazón, en su caminar, para que ellos no se aparten de Dios y que siempre pongan a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Verdad? Que si Dios está con nosotros, nos va a ayudar a alcanzar esta meta, que nos pongamos en el caminar. Hay una meta que vamos a alcanzar, solamente con Dios se puede lograr. Entonces, ir a la iglesia, a veces llegaba tan cansada, pero yo sabía si yo me quedaba, yo sabía que perdía una victoria. O sea, si me quedo, pierdo una victoria y me voy acomodando. Vengo otro día, me vuelvo a quedar porque estoy cansada y ya mis hijos también se van acomodando, ¿verdad? Entonces, así, eso es cierto, hermana Nora, eso es cierto. Y mire, hay un punto que usted habló ahorita de nunca dejar de ir a la iglesia. Y otro punto que habló usted, el trabajo a veces te consume. ¿Sabe? Yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo se balanceó usted en esa área? ¿Cómo pudo encontrar un balance? Porque la mujer que ha sido despreciada por un hombre que ha tenido una vida difícil como la que usted tuvo, cuando sale de aquella situación, de aquel problema que tiene, muchas mujeres, no lo digo en su caso, por eso le estoy preguntando esto, quieren demostrarle al hombre que ellas pueden más que ellos. ¿Sí me explico? Sí. Decir, yo puedo sostener a mis hijos por mí misma y yo puedo salir adelante por mí misma. Se pierde el enfoque, se desbalancea lo que tiene que estar balanceado y a veces la mujer deja de ir a la iglesia, deja de buscar de Dios porque el afán por el dinero, el afán por lo material la ahoga. ¿Cómo se enfoca una madre soltera en el Señor? ¿Cómo lo hace, hermana Nora? Yo pienso que también Dios nos prepara en nuestra vida anterior, porque pues tal vez de niñez no tuve tantas cosas materiales. Déjeme interrumpa, a lo mejor déjeme le hago mejor la pregunta. ¿Qué consejo le da usted a las madres solteras para que se enfoquen y tengan una estabilidad? Bueno, primero es buscar a Dios, ¿no? Y lo segundo, muchas veces la madre, como dijo usted, a veces ponemos que le vamos a dar todo a nuestros hijos y vamos a competir, ¿no? Si el papá no le da, yo le voy a dar todo y nos matamos para poder alcanzar lo que queramos. Algo que pues teníamos nosotros era que a donde podíamos alcanzar, ¿verdad? Pero que ser felices el día, algo que yo les decía a mis hijos, este día ya no va a venir más. Este día es hoy. Vamos a ser felices con lo que tenemos. Y a veces en el trabajo nos regalaban ropa, cosas. Usted sabe que la gracia de Dios, ¿verdad?, le dan a uno y a veces los poníamos eso. Mis hijos no eran exigentes de que comprarme de marca cuando eran niños, ¿verdad? Ya llegaron a una edad, yo creo que como todos de 12 años, que sí ya querían, ¿verdad? Pero
el Señor, ¿verdad? En lo que yo estudié sabía hacer pasteles, entonces ahí me acomodaba un poco limpiar las casas para los biles y con mi mamá, ¿verdad? Que compartíamos gastos y luego los pasteles que hacíamos, ya tenía una entradita extra para poder salir, no tal vez no a ir a un lugar costoso o, ¿verdad? Caro. Comprábamos los pases, los Season Pass de Six Flags. Entonces ya teníamos para todo el año, tal vez era un gastito que salía, pero querían salir, nos íbamos, ¿verdad? Un día, un sábado, y lo disfrutábamos con los muchachos. Y yo creo que era lo que era de ropa, a donde llegaba la bolsa, ¿verdad? Ahí nos vestíamos y había algo que mis hijos fueron no fueron muchachos rebeldes o que eso no quiero, dame esto. Ellos sabían que yo era pues a lo que Dios nos daba, a donde podíamos llegar. Y eso fue algo bueno, ¿verdad? Porque hay muchos muchachos que quieren algo extra caro y no hay, ¿verdad? Pero mis hijos pudieron comprender que pues yo era mamá y puedo decir padre, aunque no cumple el rol de padre, ¿verdad? Pero que era la que suplía para el hogar. Y así pudimos salir adelante, no que eran los gastos de la casa. Así es. Y yo en esta mañana quiero hablarle a todas esas mujeres y hombres también que nos escuchan de aquel lado. Hay un Dios que te mira. Amén. Estábamos hablando hace algunas semanas atrás que no se me ha quitado todavía eso de mi corazón, porque el Señor sigue ministrándonos en esa área sobre Agar. Y dice la palabra que cuando Agar se sintió sola, el Señor se le apareció. Amén. Y ella le dijo, el viviente que me ve. El Dios que vive, Señor. que vive y me ve a mí. Amén. Déjame decirte que hay un Dios poderoso, creador del cielo, de la tierra, Aleluya, del universo, sí, de todo lo que miras y de lo que no miras. Sí es. Que ha bajado su mirada y te mira. Ahí en tu aflicción, ahí en lo que estás pasando, en lo que está sucediendo. Aleluya, sí, dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Y déjame decirte esta mañana que si tú estás escuchando este programa, si has escuchado este testimonio, es el propósito de Aleluya, Dios, porque sí, te ha Señor. llamado en esta mañana. Él quiere tocar tu corazón. Amén. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ayudarte. Él quiere ser el viviente que te mira, que tú puedas tener una experiencia. Aleluya, sí, quiere sacarte adelante, quiere sacar adelante a tus hijos, quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar tu corazón. Y en esta mañana yo te quiero hacer una invitación muy especial. La palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Dice la palabra. Dice Jesús, yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, dice sí, la Señor. palabra que a Él correrá el justo y será levantado. Amén. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es hermosa la Amén, palabra, aleluya. hermana Norita. Sí. Cada parte de la palabra Gracias, es una Jesús. promesa para nosotros. Sí es. Yo te invito a que seas parte de la familia de Cristo. Ábrele tu corazón en esta mañana. Dice que Él se hizo una llaga por todas nuestras Aleluya. enfermedades, Sí, Señor. nuestras dolencias, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Había un abismo entre Dios y el hombre. El pecado no nos permitía acercarnos a Dios, pero Jesucristo en su infinita misericordia vino a morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Murió como Sí, un Jesús. cordero porque te ama, porque Sí, tiene Señor. cuidado de ti. Amén. Y esta mañana nos hemos levantado de madrugada Así es. para decirte que Cristo salva. Aleluya. Que Cristo vino Sí, a Señor. salvar tu vida. Él solo quiere que abras tu corazón. Si tú quieres Gracias, abrirle tu Jesús. corazón en esta mañana y aceptarle como tu único y suficiente Salvador, yo te voy a pedir que ores con nosotros. Aleluya. Hermana Norita puede guiarlos en oración. Amén. Vamos a orar. Si tú donde estás quieres entregar la vida al Señor, repite esas palabras. Padre, en esta hora te entrego mi vida, Señor. Reconozco que soy pecadora, oh Dios, pero vengo a ti, Señor, sabiendo que en ti hay salvación. Aquí está mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, oh Dios, porque en este momento yo te tomo, Señor, como mi Señor. Eres dueño de mi vida, oh Dios. Recibe mi vida, Señor, y gracias, oh Dios,
Dios, porque en ti, Señor, soy salva y estoy segura, estoy seguro en ti, Señor. Gracias por la salvación, oh Dios. Creo, Señor, que te levantaste de los muertos, oh Dios, y que estás vivo, Señor, y me has dado vida en este momento. Gracias, oh Dios. Amén. Aleluya. Amén. Hermana Norita, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y haber compartido su testimonio con nosotros. Yo creo que esta mañana solo nos faltó un café. Amén. ¿Verdad? Porque fue una plática muy amena. Yo sé que todos los que nos estuvieron escuchando por la televisión o por el internet se gozaron con su testimonio. Amén. El Señor nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y yo sé que usted ha vivido una vida así. Su testimonio, su gozo, lo que usted ha compartido con nosotros. Y como dice usted, aquí estamos para exaltar a Cristo. Amén. Pero exaltamos al Señor por lo que hace en nuestra vida. Así es, hermano. Y yo quiero agradecerle porque haya compartido su corazón. No es fácil, déjeme decirle a la audiencia, compartir el corazón, compartir nuestra vida, lo que hemos pasado, nuestro dolor. Pero los que hemos tenido victoria en Cristo tenemos la libertad para decir lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Algunas palabras antes de terminar, hermana Norita. Bueno, solo decirle, ¿verdad?, a esas mujeres que me escuchan que con Dios podemos, ¿verdad?, vencer cualquier obstáculo y dolor que haya en tu corazón. Dios está interesado en sanar tus heridas, en fortalecerte, en ayudarte, ¿verdad? Él dice que Él es el que está con nosotros y nos ayuda. Yo sé que Dios te ama, ¿verdad? Y Él hará el propósito al cual te ha destinado para este mundo. Amén. Yo sé que han pasado muchas cosas y no he terminado mi testimonio, ¿verdad? Yo sé. Pero Dios es maravilloso y si estamos aquí en esta mañana es porque el Señor, por su divina misericordia y gracia, ¿verdad?, nos ha traído a este lugar. Y te digo, mujer, con Dios tú puedes hacer y lograr lo que Dios ha predestinado. Aleluya, aleluya. No Gracias, dejes Señor. de sintonizarnos, nos vamos a quedar otra hora más. Tenemos otras invitadas, otra invitada nueva que se va a agregar con nosotros en esta semana. Estoy muy emocionada por lo que el Señor está haciendo. Este es el ministerio profético, las trompetas de plata. Gracias, no Jesús. dejes de sintonizarnos, vamos a seguir aquí y también seguiremos el otro lunes que viene. Que el Señor te bendiga, te amamos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.